el teu comerç de proximitat. Menjar casolans, postres fets a mà, pollastres alats, menjar per emportar, especialistes en la cuina portuguesa. Panuza, obert divendres de 10 a 15:30, dissabtes i diumenges de 10 a 16 hores. Panuza, pollastres i menjar per emportar. A plaça Catalunya 27 Baixos. Telèfon 93 015 42 93 o bé al 67 53 72 199. Panuza, pollastres i menjar per emportar. Doncs avui tenim una persona molt especial. Tenim a la regidora en Comú de Comuns, Comú Podem, perdó, portaveu del grup municipal, habitatge, vicepresidenta suplent del CIM Presidència, qualitat institucional i exercici de Mataró, vicepresidenta suplent del CIM de Creativació Econòmica i Creació d'Ocupació i Desenvolupament del Territori, vicepresidenta suplent del CIM d'Administració General i Bona Governació, vocal suplent del CIM Especial de Comptes, vicepresidenta del CIM de Qualitat Urbana, Sostenibilitat i Espais Públics, vocal del CIM Especial l'Organització Regidora Delegada de Promoció i Polítiques d'Habitatge, presidenta del CIM d'Innovació Social i Benestar de la Ciutadania i vicepresidenta del CIM de Qualitat Urbana, Seguretat, Civisme i Convivència. ¿Me dices alguna cosa, Saray? Me he perdido las etiquetas que has dicho. Normalmente, Eva, lo que hago es concejal de vivienda o delegada de vivienda. Bueno, tenemos aquí, sobre todo, Saray, pues el proyecto de alquiler, de Ayudem. Vamos a ver un poquito, vamos a desgranar, si te parece bien, vamos a desgranar un poquito cómo está. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cuál es el número de habitajes en el parque actual y cuántas se dedican a habitaje asequible o habitaje social? Saray. Pues mira, partiendo de el primer tema que me has planteado, ¿no? El proyecto Ayudem, ¿no? Que muchas veces ya hemos dicho, ¿no? Que se ganó un proyecto europeo. Creo que fue una gran apuesta, ¿no? Y la verdad que tenemos unos técnicos. Esto pone en valor, ¿no? Al final el personal que tenemos en la casa, que sin ellos esto no se hubiera conseguido. Pues por lo que hace el proyecto Ayudem, que ya hace, pues mira, 2 años, si no me equivoco, fue casi a finales del 2018. A día de hoy sí que es cierto que todo este año que lo presentamos a finales de enero, ¿no? Porque cuando yo cojo la cartera, vamos a decir, está ahí cerrándose y matizándose, porque al final no deja de ser un proyecto totalmente nuevo, innovador, donde se tiene que crear desde el principio. No había nada creado. Y a pesar de toda esta pandemia de paralización, de que era inviable ir a inspeccionar o era inviable más allá de hacer los trámites más burocráticos por instancias, que hasta con eso, ¿no? Quedó paralizado cada uno de los plazos y tal, pues yo valoro muy positivamente las cifras en el sentido de que hay más de 50 propietarios, ¿no? Por lo menos que se han interesado, ¿no? en decir, estoy interesado en este proyecto, a ver cómo funciona, ¿no? Y necesito información y a ver si cuaja, ¿no? Y en este sentido sí que tenemos encima de la mesa unos 30 y pocos o 30 y muchos pisos, ¿vale? De los cuales 13 ya han cerrado, ¿no? Para poder ponerlo a disposición de este proyecto. Ahora mismo, en el momento en el que estamos, lo que estamos ahora es desarrollando la segunda pata, ¿no? Que es la parte innovadora de este proyecto, ¿no? De la creación de una cooperativa de inquilinos, ¿no? Sí que existen las cooperativas de vivienda, ¿no? Siempre pensando desde la propiedad, ¿no? De que personas se juntan, etcétera, y pueden. Y el proyecto lo que se ganó, ¿no? Representa por esta parte más innovadora, ¿no? De cooperativa de inquilinos. Y ahora mismo está en esto, ¿no? Sí que es cierto que todo esto lo llevan desde la Fundación Unió d'Ocuparadors, ¿no? Donde hay un grupo impulsor, donde se colabora desde la misma cátedra del Tecnocampus, ahora con
CIU Ronda, ¿no? Porque también es la creación fundacional, a nivel de estudios de viabilidad económica, ¿no? Porque entendemos que los futuros socios tienen que tener también una base por la cual decidirse si formar parte o no. Pero lo que es la parte que a mí me corresponde, ¿no? Por parte del ayuntamiento, lo de la captación de pisos, lo que es la rehabilitación de pisos, pues la verdad, en estos días van saliendo, ¿no? Esas firmas, que sí que es verdad que parecía al principio como solo una, pero también lo que se va haciendo es ir ampliando a medida de que se van resolviendo todos y cada una de las dudas, porque en todo y en todos los casos sale alguna duda que hay que resolver. Así que por ese lado, pues bastante contenta. El objetivo, sí que es cierto que del proyecto, ¿no? Marcaba como objetivo 220 pisos. Que yo creo, en definitiva, que la base a nivel de la cual está pensada, es decir, siempre partiendo del derecho a propiedad y las obligaciones como propietario, es una medida de fomento que tiene la administración pública para intervenir, ¿no? Es decir, el hecho de que muchísimos propietarios, por diferentes casuísticas, no voy a meterme si es por miedo a alquilarlo, por muchas veces qué ocurre si hay un impago, ¿no? Es decir, las problemáticas del día a día que puede sufrir cualquier propietario que tenga dos viviendas, la suya y otra. Sí. Y porque realmente son pisos en los cuales necesitan pues, una inversión, ¿no? Para ponerlos al día muchísimas veces, pues eso imposibilita también ponerlo en el mercado, ¿no? Por lo que implica económicamente a esa familia. Entonces, creo que la intervención desde esta medida de fomento, con este proyecto, creo que no hay excusas para poder decir, para no ponerlo, para no cumplir con las obligaciones que marca la ley a los propios propietarios, ¿no? Que es la de conservar, mantener y darle el uso que corresponde, ¿no? Entonces... Sara, yo quiero profundizar un poquito más en la captación de esa promoción. ¿Cómo se capta? Bueno, hasta todo el ámbito a nivel más comunicativo, ¿no? Es decir, ¿por qué motivos usted, propietario, realiza, ¿no? Un acuerdo con el ayuntamiento para disponer de su piso, ¿no? Para llegar o para hacer o para ponerlo, ¿no? en alquiler asequible? Después también mediante instancias a nivel, ¿no? de solicitud, tema telemático, también mediante la captación por las fincas, es decir, porque lo he tenido bastante paralizado, sino pero el ir a visitar las fincas, porque realmente muchas personas me dicen, pero esto es como entrar, ¿no? en competición, ¿no? con los agentes inmobiliarios. Y siempre digo, en ningún momento lo que hemos de hacer es colaborar. Es decir, la administración tiene esta herramienta, ¿no? Dispone de una inversión para esos pisos, ¿no? Las fincas lo que hacen es gestionar. Si las fincas pueden llegar a ver, ¿no? de que hay viviendas que va a ser imposible prácticamente por las características o casualidades que hemos podido decir anteriormente, no se puede poner o disponer al mercado, ¿por qué no podemos establecer un marco de relación o convenio con las propias fincas para que, mira, tengo un cliente que tiene este piso, ¿no? Es decir, y ahí también entra en juego de la reciprocidad, el cómo lo hacemos, ¿no? Al final es cualquier relación jurídica, no deja de ser más. Entonces, mucho también se ha explicado a la ciudadanía mediante los consejos territoriales, ¿no? que tenemos, es decir, que todo esto sea un boca a boca, ¿no? Te iba a preguntar porque en el Consejo Territorial de mañana se presentó ese proyecto como una cooperativa, que será una cooperativa en un futuro, correcto. ¿No? Y la verdad es que fue muy bien recogido este proyecto. Pero yo quiero entrar también, estamos hablando de cuánto tiempo se tarda en tramitar y en resolver este alquiler. O sea, llegar a término este alquiler. Claro, ahora mismo como que la situación va mucho más rápido, ¿vale? Porque claro, es un tema mucho más técnico, ¿no? Pero cuando tú acoges ese piso no solo es la inspección y la valoración, ¿no? También teníamos que tener desarrollado todo un acuerdo marco a nivel para todo el tema de las diferentes rehabilitaciones que se podían llegar a hacer, para todas las valoraciones de qué tema de subvención o qué características se necesitaba para poner ese piso, de cómo tenía que ser ese convenio entre el ayuntamiento y los propietarios, ¿no? Que garantizara pues todo lo que garantiza el proyecto hacia los propietarios, ¿no? ¿De qué manera se recoge todo esto? Y una vez todo esto se plasma en un convenio entre ayuntamiento y propietario, que todo se ha tenido que ir creando, ¿vale? Que no es como, tenemos un piso, contratamos a X
empresa o el fulanito que es electricista para que nos lo hagan. La administración esto es casi que inviable. Entonces, la creación de toda esta burocracia, vamos a decirlo, porque a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, ¿no? Es su complicación legal a nivel mediante las administraciones públicas, no nos vamos a engañar. Y sí que no es una excusa, pero también la pandemia y paralización de todo esto en el momento en que, ¿no? Siempre dimos el Yuguem parece que a veces está agafado, porque la semana pasada lanzábamos la segunda campaña, ¿no? Vamos a lanzar y otra vez volvemos con las medidas, claro. Pero esto no implica que no sigamos avanzando, ¿no? Porque al final el trabajo es muy técnico interno y el personal de la casa sigue trabajando. Hasta el día de hoy sí que es cierto, es eso, ¿no? O sea, durante estos 7 o 8 meses, ¿no? Los que llevamos, pues ha tenido que ir cerrando o resolviendo dudas que van saliendo, es lo que te he dicho antes. Pero a día de hoy la situación ya es mucho más rápida. De hecho, desde el momento que firmas uno, ¿no? A medida que vas contactando con los demás propietarios que han accedido a todo esto, o sea, es de una manera, es ya casi que automática. ¿Hasta cuándo se va a poner en alquiler o en uso, ¿no? Claro, esto ahora depende del ámbito de la cooperativa, ¿vale? Donde ya hay un grupo todo impulsor, donde a ver si de alguna manera se cierra todos estos estudios de viabilidad económica, ¿no? De cómo debería de ser esa forma y esa cooperativa, pero esto siempre dependerá de ese grupo impulsor y de los socios que se sumen a ellos, ¿no? Aquí el ayuntamiento sí que está en el sentido de hacer todo el seguimiento, ¿no? Y poner de su parte todo lo que puedan necesitar, ¿no? De hecho, me parece que el día 14, ¿no? Hay una pequeña jornada, ¿no? Para que desde ese grupo impulsor expliquen a ver en qué momento se encuentran, pero será la propia cooperativa. Mientras tanto, todos estos pisos que te he hablado antes, que ya tenemos unos 13 cerrados, van a ir a la bolsa. Tenemos la herramienta de la bolsa, ¿no? De la Oficina Local de l'Habitatge, para que ya se pueda empezar a caminar, o sea, ya se pueda empezar a ocupar y poder realizar un contrato de alquiler. Saray, hemos hablado de habitajes o viviendas asequibles, pero también tenemos el tema de vivienda social. ¿Cómo está el tema? Realmente yo no suelo hacer distinción, es decir, no suelo hacer social o no social, ¿no? Al final es vivienda pública, ¿no? Entonces, sí que es cierto que toda la vivienda pública que tenemos, ¿no? Los 170 y algo de viviendas, sí que durante los últimos años, a raíz de la crisis de 2008, ¿no? Que fue la consecuencia, fue a partir a lo mejor seguramente de 2011, 2012, ¿no? Que es aquí donde empezó a haber una emergencia habitacional a lo bestia que realmente nunca se ha eliminado esa emergencia. Yo creo que con todo esto vamos a ir a peor. Pero sí que es cierto que en vez de ir por sorteo, ¿no? Porque al final es las viviendas públicas lo que hacen es ser sorteada por personas que se van inscribiendo, ¿no? Para ver si les toca. Lo que hace es paralizarse ese sorteo y ir entrando, la puerta de entrada era servicios sociales, ¿no? Entonces, si podemos poner una distinción entre vivienda asequible o vivienda de protección oficial, que no dejan de ser los precios establecidos por módulos de protección oficial de la Generalitat, a ser alquiler vivienda social, implica que todos los que entraron por parte de servicios sociales lo único que hacen la cuota, ¿no? Es adaptarla a los ingresos, ¿no? Que siempre hemos sido defensores de más de un 30% de tus ingresos no debería de ser destinado a la vivienda, ¿vale? Porque llegamos a las situaciones que llegamos, ¿no? Te tienes que elegir pagar tu techo o tener que comer. Eso debería de ser la norma general y básica en todo el país. Por decir una cifra, porque ya no me voy a en el modo, ¿no? del servicio público que debería de representar, igual que la sanidad o la vivienda. Siempre digo que a nadie nos pide la cartilla cuando entramos por el hospital y sería impensable, ¿no? De usted, si no puede ahora mismo acceder, váyase. ¿Qué es lo que pasa con la vivienda? Ojo, ¿eh? Cuando la vivienda siempre digo que forma parte de la esencia de la vida de la persona, ¿vale? Porque de ahí se proyecta pues, la seguridad, es decir, abarca toda tu vida. Saray, solo una preguntita más. También, ¿cuántas familias tenemos a la espera de estas viviendas asequibles? De estas viviendas como la quieras llamar, porque como no hay distinción. Sí, realmente cuando asumí el cargo sí que me comentaban que habían como una lista de 2.000 personas o más de 2.000 personas, ¿no? Entonces era como, pues vamos a analizar qué es lo que estaba pasando. De hecho, en julio de este año, precisamente, lo que hicimos fue renovar
renovar todas las listas y dividirla, lo que te estaba explicando antes, ¿no? Es decir, vuelvo un momento atrás para poder entender. En julio volvimos otra vez, bueno, de hecho hace 2 semanas que acabó el sorteo porque teníamos 17 pisos disponibles, ¿vale? Del listado aquel de 2000 y pico, a mí lo que me preocupaba era esta cifra, ¿no? De donde, claro, a mí cuando me dicen, bueno, es que no todas las personas que se apuntan a la lista van a poder tener el acceso al sorteo. Claro, y era como, no entiendo absolutamente nada, ¿no? Y es que también es cierto que, por ejemplo, todas las personas de emergencia habitacional por servicios sociales para poder también poder estar en las taules d'emergència, ¿no? de la Generalitat, les obliga a inscribirse, a pesar de que estar inscrito no quiere decir que te sea adjudicado, porque no cumplía los requisitos, ¿vale? Hay unos requisitos económicos establecidos, etc. Entonces, claro, todo esto hacía que la magnitud, yo siempre decía que por favor se le comunicara a las personas que el hecho de haberse inscrito no quería decir más que nada por las frustraciones o la esperanza de lo que eso llegaba a implicar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahora, ¿no? Con estos 17 viviendas que teníamos, que ya una las hemos rehabilitado y 2 las hemos adquirido por tanteo y retracto, ¿vale? Que seguimos también comprando pisos por esta vía. Lo que sí que hemos hecho es, si antes, por ejemplo, solo había vamos a poner, le llamamos contingente, ¿no? Que es como un bloque, ¿no? De todo aquel que, no sé, requisitos económicos, tiene que ganar más de 10.000 euros al año, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues podías optar al sorteo, representa. Vale, pues ahora lo que hemos dividido en diferentes contingentes, en diferentes colectivos, ¿no? Porque era como una bolsa única y aquí donde tocara. Entonces, a ver, tenemos diferentes casuísticas a nivel de toda la ciudadanía, ¿no? Y donde para mí es muy importante el acceso universal a una vivienda. No nos vamos a engañar, ¿vale? Siempre hablamos de emergencia habitacional porque creo que es lo urgente, ¿vale? Ahora mismo, pero también nos estamos olvidando de todo un abanico, ¿no? de personas que quizás no estén en una emergencia habitacional, como pueden ser los jóvenes, ¿no? Las personas mayores que puedan o necesiten disponer de otra vivienda, porque a lo mejor la suya, de alguna manera, por el tema de accesibilidad, etcétera, ya no es útil, o cualquier familia o persona, ¿no? Que con salarios precarios, porque también que pase de 1.000 euros son salarios totalmente precarios, pues también puedan tener acceso, ¿no? O sea, es un acceso de manera universal. Entonces, lo que hemos hecho es dividir ese sorteo, ¿no? O esa lista por diferentes colectivos, ¿no? Tantas viviendas para jóvenes, tantas viviendas para gent gran, tantas viviendas para familias de 2 o 3 hijos, ¿no? Depende también los pisos como son, porque no vas a poner, que eso es otra de las cosas, solo se dividía en 2 o 3 habitaciones, claro, y era como, claro, o sea, a lo mejor le tocaba a una persona sola un piso de 2 o 3 habitaciones, era totalmente contradictorio cuando han tardado tanto en llamar. Si yo me apunté en el año 2015, te llamo ahora, pues a lo mejor las características o posibilidades de mi propia vida ya tampoco obedece a los mismos, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es, no sé si me estoy explicando bien, es organizar de alguna manera, ¿vale? Ese acceso a la vivienda con los pocos o muchos. Sí que es cierto que cuando hablamos de 200 o casi, no vamos a decir casi 300, 272, a lo mejor te estoy engañando, ya 74, 70, sí que dicen, son pocos pisos, claro, en comparación con los 50.000 que más que tenemos en Mataró, ¿no? Casi 54.000 viviendas en Mataró, con las privadas. Pero también es verdad que a veces pienso, ostras, disponer de 270, que es peccata minuta, que sí que es cierto, pero públicos, con lo que eso representa en el municipio. Yo cuando hablo con otros compañeros de otros, es como, no, o sea, aquí no hay pisos, no es que no sabemos. Claro, es como, ostras, pues por algo hemos de empezar, ¿no? Y ese es el tema de las listas, de los sorteos o de cómo se está poquito a poco poniendo las cosas en su sitio. Y sí que uno de los objetivos es seguir ampliando el parque público, desde luego. Hemos hablado de alquiler asequible, de alquiler que... ¿Qué precios estamos rondando de esos alquileres asequibles? ¿El qué? Perdona, Eva. Hemos hablado de alquiler asequible. ¿Qué precios estamos rondando en esos alquileres asequibles? Son los propios módulos que marca la Generalitat. Estamos hablando de alquileres de 400 euros. ¿Vale? Es igual que con el proyecto Lloguem, no todos los pisos tienen el mismo alquiler,
¿vale? Porque lo único que se negocia con el propietario es cuánto va a cobrar, ¿no? Por ese piso. Y es una media también de 405 euros, ¿no? De estos precios. Lo mismo puede ir desde 300 a 500, ¿vale? Dependerá bueno, pues, de tanto a nivel de subvención como a nivel el piso en sí, ¿sabes? Es decir, pero más o menos están rondando los 400 euros. Hemos comentado también del proyecto, que es un proyecto de cooperativa. Hemos hablado también que están en trámites, que hay unos impulsores, que hay un grupo impulsor. ¿Cómo está todo? O sea, ¿en qué trámite estamos? ¿En qué fase estamos de esa cooperativa? Pues ahora mismo estamos, es decir, sí que es cierto que hay un grupo de personas que se han interesado y están, porque al final están, con todo el tema a nivel de lo que te digo, ¿no? Cerrando a ver cómo es ese estudio de viabilidad o ese estudio jurídico para poder encajar todas las piezas, porque sí que lo primero que preguntan, ¿no? Cuando se acercan, ¿no? Digo, sí, pero todo esto, ¿cómo va a ser y cuánto va a costar? Porque no nos vayamos a engañar. Ser socios de una cooperativa equivale a ver una cuota, ¿no? Un capital, eso. Entonces, están en ese momento. Ya te digo, el día 14 tenemos esa jornada, ¿vale? Donde el propio grupo impulsor, con colaboración y con invitados, tanto del Ronda como de la cátedra del Tecnocampus Social y Económica, nos explicarán en qué momento nos encontramos. Todo esto también hay que decir que mi compañero Sergio, como presidente de la fundación, ¿no? Casualidades también de la vida, ¿no? Es su parte y es él quien también lo está trabajando muchísimo a nivel de fundación, ¿no? Sara, hemos hablado de alquileres, hemos hablado un poco de alquileres sociales, de alquileres de Yes We Rent, pero también te quiero preguntar, y cambio de posición, ¿cómo ves? Hemos visto y estamos viendo la situación de COVID, la situación que estamos padeciendo aquí en Mataró y fuera de Mataró. ¿Qué me puedes comentar sobre ello? El cómo están, claro, yo más allá de mi opinión, ¿no? Porque al final cada uno estamos viviendo. Hablo a Saray, no hablo a regidora, sino ahora la Saray, claro, como persona, ¿no? Realmente, es decir, depende de qué comentario, dices, ¿es alarmista o no es alarmista? Pero realmente a mí me preocupa mucho. Creo que hay una parte sí que de intervención pública, está claro, ¿no? De hecho, las exigencias en cuanto a las medidas, porque al final se nos escapa, pero también es cierto que hay una parte de responsabilidad individual, ¿no? En todo esto, ¿no? Como es algo tan abstracto, ¿no? Que dices, ostras, ¿no? ¿Por dónde tiro? A mí, como Saray, es decir, como Saray, como regidora o como hija, no es decir, como persona, realmente la situación es preocupante. Sí que es cierto cuando dice, bueno, ha bajado un poco, pero claro, cuando te pones a mirar, sí, vale, ha bajado, pero ¿cuál es el grado, no? Que tenemos de afectados? O lo que más me preocupa sobre todo es a nivel de hospitales y UCIs no de Mataró al final, ¿no? Cualquier hospital. Cuando te dicen estamos llegando al colapso, no quiere decir que se van a cerrar puertas y que ya no se va a atender nada más, pero también es verdad que las cosas se complican porque si no hay las suficientemente camas, sí, para atender todo el tema afectados de COVID, pero para poder atender otras patologías o otras circunstancias que puedan ocurrir, pues eso es un problema, ¿no? Entonces, eso es la parte más sanitaria que a mí me preocupa, ¿no? Que sobre todo lo que pido es que todo pongamos de nuestra parte, ¿no? Y sigamos las recomendaciones. No va a pasar nada porque no vayamos a estar... Sí, que yo soy muy familiar, ¿eh? Uh-huh. Que no va a pasar absolutamente nada porque este año no nos podamos reunir a lo grande en familia, por ejemplo, ¿no? Si nos dicen que en Navidad la situación sigue siendo compleja. Y por otro lado, también lo que me preocupa mucho es la crisis sanitaria con la crisis económica, ¿no? Entonces, aquí también es un tema que me preocupa mucho. Claro que sí, emocionalmente, y como Saray Martínez tuviera que poner una balanza, delante de la vida me parece que no hay nada más, ¿no? Porque sí que es cierto que con esta pandemia está muriendo gente, ¿no? Y todo el mundo tenemos personas a nuestro alrededor, ya no solo que haya sido afectado, ¿no? Asintomático, etcétera, etcétera, que
bueno, que te rebaja un poco está más tranquilo, ¿no? Si lo sabes, cómo estás, ostras, que no vaya más, pero también hemos tenido familiares, ¿no?, que están en el hospital ahora mismo con el oxígeno o pendientes de poder ser intubados o no. Entonces, bueno, delante de todo eso no hay nada, pero sí que me preocupa la otra pata, que es la económica, ¿no? Porque al final trabajadores, tanto que puedan estar en ERTE como autónomos que cierren la persiana, como que al final es su trabajo y su día a día y con el que pueda mantenerse toda la familia, pues eso me preocupa. Yo creo que aquí debe de haber una gran apuesta por parte del Estado, o sea, lo digo de verdad. Y lo que sí me ha dejado claro, que el otro día escuchaba que esta crisis es la crisis de las crisis. Y me hizo gracia, ¿no? Y me puse a reflexionar y pensé, pues toda la razón, es cierto. A lo mejor la crisis económica, que la que llevábamos viviendo, sí que puso en jaque muchísimas cuestiones, la vivienda una de ellas, ¿no? Que la vivienda siempre ha sido un tema económico, no ha sido nunca. Pero, vale, a partir de ahí es cuando ya visiblemente de cara a la sociedad es cuando nos damos cuenta de que aquí está pasando algo en este ámbito. Pero esta crisis sanitaria ha puesto en jaque todo lo demás, la sanidad, la educación, ¿no?, el sistema económico mediante el cual nos mantenemos, si es el turismo, si es la restauración, lo ha puesto en jaque. Entonces, yo creo que hay que hacer una de dos, o decir el sistema que tenemos no obedece a la realidad existente, y seguir así, no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Por eso me vengo a referir, que te pregunto por el COVID, pero estábamos hablando de actividades sociales, ¿no? Y creo que la situación que estamos padeciendo encarece más el poder pagar esos 400 y pico euros de un alquiler asequible, y que las familias que realmente pues se lo están pasando mal, vamos a decir la verdad, Saray, vamos a decir la verdad, la realidad, y eso preocupa, Saray. No, desde luego, cualquier posible, o sea, es decir, cualquier tema económico que puedas llegar a tocar, sea la vivienda o no, es complicado, muy complicado, ¿vale? Pero también se valora por ejemplo, a nivel más vivienda pública desde Mataró, se valora el estado o ingresos que puedan llegar a tener familias que tenemos en pisos públicos que en un momento determinado se han quedado están en desempleo o en ERTE, ¿vale? Han venido, esta es mi situación económica, y enseguida se le ha hecho una rebaja en el. Yo creo que para eso se debe de intervenir en políticas de vivienda, para poder ir adaptando a la flexibilidad. ¿El problema cuál es? El problema es que tenemos poco, que no podemos abarcar todo lo que quede fuera, ¿no? De ahí todas las medidas que, por ejemplo, ayer el Gobierno, la verdad que muy pedido ya por todos nosotros, ¿vale? Amplió para poder abarcar muchas más casuísticas que se puedan ir dando en la sociedad. Entonces, yo siempre digo que las políticas de vivienda nunca se han querido tratar como una política pública, una intervención de la administración pública al 100%. Se ha dejado siempre en manos de la especulación y el beneficio de unos pocos a cambio del sufrimiento de muchísimos. Y gestionar. Vamos poniendo parches, pero yo creo que vamos en la línea, ¿no? Es decir, siempre se ha hablado de la limitación del precio de los alquileres. Por el espacio más público, no digas, voy interviniendo, bajando y subiendo esos alquileres a medida de la situación familiar que se pueda encontrar la persona, la situación económica que se puede encontrar la persona. Pero empezar con la aprobación a nivel del Parlamento, ¿no?, de la limitación del precio de alquiler, independientemente del tema técnico jurídico y las impugnaciones, ¿no? Pero yo creo que abre una puerta, ¿no?, a empezar a poner este tema encima de la mesa tan necesario, ¿vale? Que simplemente no es la solución, es que, ¿sabes?, es simplemente abrir una puertecita, ¿no? Porque esto abarca muchísimas normas, hay que tocar muchísimo. Pero sí que es cierto que se pone encima de la mesa, ¿no? Y que ahora el Estado lo recoge a nivel de debate de presupuestos. Bueno, creo que es una necesidad, ¿no?, que desde el Estado, de la Administración Pública Estatal competente, se trate y se debata este tema, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? Saray, nos estamos quedando sin tiempo. Podríamos hablar... Rápido, Eva, siempre igual. Siempre igual. Es verdad, porque hay muchos temas, Saray, y tenemos poquito tiempo, y la verdad es que es un placer pues conversar contigo, hacer estas charlas aquí en radio y en televisión,
y siempre nos quedamos a medias. Siempre. Yo, con todas las cosas que tengo que decirte. Oye, pero esto sí, cuando a ver si todo esto espabila, un poquito no, porque un poquito vamos a tener que seguir con las mismas recomendaciones, no la precaución, pero sí cuando todo esto espabile, Eva, de poderte dar, yo siempre digo, hay de poder dar ese abrazo, porque eso también es un tema de crisis sanitaria, ¿no? Las relaciones personales o emocionales, ¿no? Para las personas, yo por lo menos que soy tan cariñosa de abrazos, de besos. Yo también lo soy. Pero llegar a una reunión o llegar a ¿no? Y no poder, el gesto que hago, bueno, a día de hoy ya es inviable, o sea, ya ni la mano, ¿no? Como al principio de, bueno, sí. Pero ese momento de, es que te daría un abrazo, ¿no? Yo creo que también las relaciones personales, ¿no? Por lo menos yo es un tema que también noto muchísimo, que con todo lo demás, ojo, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, la nueva normalidad y estoy convencida que a ver si ya acaba, podríamos hacer esos abrazos y esas charlas y esos zumitos naturales que no podíamos tomar. Es verdad, es verdad. Es verdad. Tú empezabas con la broma fácil, ¿no? Tú empezabas con ¿no? Con el tema del que el lunes fue mi cumpleaños, ¿no? Y ayer broma fácil. Yo invito a mucha gente a tomar algo, pero oye, nadie accedía, ¿no? O sea, bueno, una pérdida de oportunidad. No, pero bueno, a ver si tarde o temprano yo creo que esto acabará, ¿no? Y volveremos un poquito a esa relación, ¿no? de más cariño. Pues la verdad que sí, hasta aquí ha llegado el espacio, hasta aquí ha llegado esta entrevista. Encantadísima, Saray, de verdad, como siempre. El placer es mío, Eva. Y bueno, la semana que viene tendremos otra entrevista más con otra persona que la dejamos en el aire, porque Sara también la dejamos en el aire. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene.